Buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva conferencia, a esta nueva sesión de la Universidad Popular Carmen de Michelena de Tres Cantos. Agradeceros a todos la presencia, agradecer también a la gente que está colaborando en la parte técnica de la conferencia. Y hoy tenemos el privilegio de, en la línea de las conferencias de la Universidad Popular, traer un tema que yo creo que siempre es de interés, que es hablar de la política, pero no de la política puntual, sino un poco la historia, la infrahistoria de la política y sobre todo conectarlo no solo con lo que pasa hoy, sino que estos dos señores van a hablar a partir de un libro recientemente publicado de la historia de las izquierdas en España desde hace 200 años, con lo cual el tema también trasciende un poco a la actualidad. Los ponentes son, por un lado, Sisinio Pérez Garzón, que es catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, ha sido consejero de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha durante varios años y es el autor de Historia de las izquierdas en España, libro recientemente publicado. Y por otro lado, Pepe Sanroma, o José Sanroma, que es abogado, fue uno de los fundadores del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Madrid y fue más conocido en su etapa política por dirigir uno de los grupos de extrema izquierda del momento, que era la ORT, una organización maísta que dirigió hasta su extinción en el año 80. Posteriormente ha ejercido como abogado y luego ha sido también presidente del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. ¿La historia cuál es? Bueno, pues lo que plantean en este formato, que también es innovador dentro de la Universidad Popular, que hablen dos personas del mismo tema. Entonces ellos han organizado un poco el proceso y ellos empezarán a hablar, pero la historia es intentar conectar o conocer cuál ha sido el desarrollo, la evolución de las izquierdas en España. Y aquí, como dice Sisinio en su libro, en las izquierdas entra mucha gente, muchas siglas y muchas cosas. Empezamos por los liberales en el siglo XIX y llegamos hasta la actualidad con la incorporación ya no solo de temas económicos y sociales, que eran la seña tradicional de identidad de la izquierda, sino también nuevos temas, ecología, feminismo y demás. Van a hablar de esta historia incluyendo aciertos y errores, con opiniones, como todas, discutibles y de parte. Yo creo que es un tema de absoluta actualidad en la situación política actual, no solo en España, sino en todo el mundo, con una especie de desorden generalizado, con un crecimiento del populismo y de iniciativas a veces muy peligrosas, donde se discute ya la democracia, no solo en la forma, sino en el fondo, y también a veces con una falta de respuesta de las llamadas izquierdas. Esperemos hacer también otra sesión en su momento sobre la historia de las derechas en España, que también yo creo que también será interesante. Y sin más, pues empezamos ya con Sisinio y Pepe. Hola, buenas tardes. Estamos aquí y muy a gusto con todos ustedes, y por invitación de los amigos Alejandro y Elena. Y hace unos días, Sisinio y yo, junto a Cristina Narbona, hicimos la presentación del libro de Sisinio, Historia de las Izquierdas, en el Ateneo de Madrid, que está conociendo una nueva etapa de interés, porque no es habitual, pero se llenó el salón de actos, aunque en Madrid se presentan libros a montones todos los días, pero no vamos a hacer lo que hicimos en el Ateneo de Madrid. Vamos a hacer una cosa que esperemos que sea más interesante, porque va a ser una conversación entre nosotros y con ustedes después. Vamos a conversar sobre la historia teniendo la suerte de que tenemos un libro de referencia que yo me he leído y que me sé casi como el autor, porque lo he releído y nos da ocasión. Bueno, yo he aprendido mucho, y creo que si ustedes lo leen van a aprender mucho y van a tener muchas cosas que decir, porque en todo se puede estar con de acuerdo con la reflexión final y la enseñanza final que nos da el libro. Supongo que a todos nosotros nos gusta la historia, y es decir, que ya al leerla disfrutamos, pero que lo hacemos también con el afán de aprender. Al fin y al cabo, la historia es de las ciencias
más necesarias, que tiene más utilidad social y en la que todo el mundo puede aprender, no es como física cuántica. Y es muy útil. Y tenemos la suerte de que contamos con un historiador que nos puede hablar de qué es el oficio de historiador, ¿no? Y cómo trabaja, cómo investigando el pasado a través de huellas o de testimonios, si es una historia más reciente, ilustran bien, nos ayudan a comprender lo que fue la cosa. No sea que seamos tan tontos de pensar que Aristóteles era un retrasado mental porque defendía la esclavitud, cuando hoy día quien defendiera la esclavitud consideraríamos que habría perdido el juicio. Los historiadores nos ayudan a comprender cómo fue aquello. En el libro de Sisinio podemos buscar lo que él dice que nos va a ofrecer. Nos va a ofrecer historia más que de las ideas de izquierdas, de lo que han hecho las izquierdas y de quiénes son los protagonistas de la historia. ¿Quiénes son los protagonistas de la historia? Las gentes, las personalidades, y también nos va a decir que las izquierdas que arrancan de la Revolución Francesa en contraposición a las derechas han cambiado sus formaciones políticas principales, que son de las que él se ocupa, también han cambiado porque ha cambiado la base social, la base material, la estructura económica, las clases sociales, los sectores sociales que la conforman. Él se atreve a definir lo que son las izquierdas y las derechas, tarea que le dejo para él, y yo me he permitido sugerirle a él, y estamos de acuerdo, y a ustedes se lo adelanto, que hablemos de las siguientes cosas de forma ordenada. La primera de ellas, que sobre todo le oiremos, de los cambios socioeconómicos que se han producido desde la época en que arranca el libro, el comienzo de las izquierdas, es decir, nos remitimos a 240 años atrás, y que son los que explican por qué han cambiado las ideas y las fuerzas políticas que se reclaman de la izquierda. Ese será nuestro primer tema. El segundo tema sobre el que nos proponemos hablar no es hacer una narración de todas las personalidades y de todas las acciones de la gente, de las masas, de la ciudadanía, tan importantes, ¿no? Y que él cuenta perfectamente, y además tiene el valor de que en todos los capítulos muestra la participación de las mujeres, que siempre ha sido muy relevante, aunque hayan quedado invisibilizadas. Él las saca con su nombre y con sus acciones. Pero lo que quiero que hablemos sobre todo es de la imbricación que hay entre la acción de las gentes y las decisiones de las personalidades políticas, para que juzguemos cómo influyen, que eso es lo más importante, la acción de la ciudadanía en las decisiones de la gente. Y podríamos escoger 2 o 3 acontecimientos claves históricos para entrar a valorar eso. Por ejemplo, las repúblicas, esas 2 repúblicas, o nuestro periodo de la transición política, porque ahí podrá haber un debate. Yo tengo algunas anotaciones que hacerle a cómo él lo describe. Podremos juzgar cuál fue el papel del rey o de Suárez y cómo se imbricó con la acción de las masas. El tercer punto sobre el que podríamos hablar sería el tema que nos afecta tanto, quizá, bueno, no voy a decir menos divertido, pero es muy influyente, es como en la posición de las izquierdas en torno al problema de la distribución del poder de acuerdo a una escala territorial, lo que ahora llamamos Estado de las autonomías, cómo se reparte el poder del Estado por diversos niveles y por diversos ámbitos de competencia. Y por último, que hablemos del tema de la violencia en la política. El libro de Sisinio expone muy bien cómo tanto las izquierdas como las derechas han propendido
a usar la violencia porque la han considerado legítima para conseguir los fines propuestos. Y mantiene la tesis de que ni izquierdas ni derechas se pueden atribuir una superioridad moral o un altruismo y negárselo a las otras. Esta es una tesis discutible y que se discute. Pero como ya hemos renunciado, al menos en nuestro país, por ahora nadie defiende acudir a la violencia para hacer efectivos sus objetivos, porque ya sabemos los desastres de la guerra. No obstante, asistimos a un periodo de confrontación política que no nos permite ni debatir, ni reflexionar, y una opinión pública democrática se forma a través del contraste de opiniones entre gente diferentes, y eso contribuye a mejorar la convivencia, por supuesto, y todos los aspectos de la vida. Entonces, con esta introducción, yo le doy la palabra a Sisinio y él aborda directamente el tema de los cambios socioeconómicos que se han producido a lo largo de este tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se oye? Sí. Pues no le he dado yo a esto. Sí. Ahora. Buenas noches y muchas gracias por vuestra presencia y el tiempo que nos dedicáis. Respondo a la primera y luego a la segunda, sí. Pero luego intervienes tú para que no sea yo solo el que sí, cambie. bueno, pero vete de largo, explica todo lo que quieras. Vale. No necesitas gastar 50 minutos. No, porque tenemos que ser prudentes. Era Mao Zedong, aquí algunos que conocen muy bien a Mao Zedong, el que dijo que la cabeza aguanta lo que aguanta el culo. Lo dijo, pues una hora es prudente. Previamente, como has dicho algo sobre el libro, sí señalo dos características de con qué propósito he redactado el libro. No había una síntesis de historia de la izquierda, hay mucha bibliografía, me he apoyado en muchos libros, en muchas buenas investigaciones. España tiene ahora lo que se podría llamar una edad de plata de investigación historiográfica. Aquí entre el público hay historiadores que podrían haber hecho este libro perfectamente, por lo menos igual o mejor. Lo único que subrayo que no es un libro expresamente de combate, porque es un terreno donde pueden asomar las orejas de la militancia de cada uno, sino de debate. Se plantea como debate para conocer, porque los alumnos veían confusión de saber qué es la izquierda y cómo ha cambiado, y por eso me parecía útil hacer pedagogía histórica de ver cuándo nacen la izquierda y la derecha, y por tanto comprender, como decía un historiador Marlowe, comprender significa abarcar toda la parte de una realidad, no solo explicar una parte. Bien, y en ese sentido viene bien recordar una cita de Montesquieu, el de la separación de los tres poderes, que decía: la verdad en un tiempo es un error en otro. Esto nos sirve todo para cuando leemos la historia o analizamos la historia. A veces tenemos tendencia a ser jueces del pasado y profetas del futuro, y hacer historia virtual de lo que podía haber hecho Felipe II si no hubiera hecho la Armada Invencible, o de lo que podía haber hecho la República si no hubiera hecho no sé qué. Como historiador nos puede servir para objetivar el pasado y comprender el pasado. Incluso el otro día en el Ateneo, algunos que cuando se criticaba que Zapatero cambió la Constitución, evidentemente no estamos de acuerdo en el cambio, vale. Pero en ese momento las presiones que tuvo Zapatero hay que entenderlas y comprenderlas, ver por qué lo cambió. Y ese cambio, la verdad es que no se está cumpliendo ahora mismo. O sea que tampoco hay que exagerar los errores. No estoy justificando el cambio, sino simplemente como historiador es más fácil explicar, o nuestra tarea es explicar por qué se cambia, qué presiones tuvo y en qué contexto hace el cambio de la Constitución famosa, donde incluye a él con Rajoy en 24 horas lo de la deuda. Pongo un ejemplo cercano para ver cómo la verdad en ese tiempo, no para todos los ciudadanos españoles, pero sí para un porcentaje significativo y además de los que tenían el poder, pues era cambiar e introducir ese cambio. Bien, eso como introducción a las características generales del libro, que podríamos entretenernos más.
voy al primer punto sobre los cambios socioeconómicos. Evidentemente, las izquierdas nacen, como ha dicho Pepe San Roma, con las revoluciones liberales. Las revoluciones liberales son el origen en los que estamos enraizados. No voy a contar ahora todo lo que son los siglos XVI, XVII, XVIII, la revolución inglesa, la revolución norteamericana, la francesa, pero la humanidad en general ha tenido una visión de la historia dominada por dioses, por divinas providencias que justificaban a su vez mandatos divinos de poderes absolutos, de dinastías, de familias o de conquistas, de conquistadores en nombre de Dios, en nombre de la religión, de Mahoma, de Dios nuestro, de otras ideologías, de otras religiones. Y el liberalismo, que se fragua con los masones, con muchas cosas, es muy largo de explicar, en el siglo XVIII fragua una tríada, una trinidad conceptual que la Revolución Francesa sitúa en la palestra de la historia y en la que seguimos enraizados: libertad, igualdad y fraternidad. Y no la hemos superado. No tenemos mejor consigna para organizarnos. Vamos, luego en el debate lo podemos decir, si alguien encuentra una consigna mejor: ser más libres, ser más iguales y funcionar como hermanos. No ya, fraternidad es más fuerte que solidaridad. Es como hermanos que somos, pertenecemos a la misma especie humana. Bien, con esa tríada conceptual, de ahí el liberalismo en el fondo es una utopía de organizar la sociedad. Sabemos que luego los liberales son, por tanto, los primeros revolucionarios que se cargan 8 siglos en España, vamos a centrarnos en España, 8 siglos de poder absolutista, teocrático, con origen divino y de poderes estamentales de aristocracia e iglesia. Los liquidan. La revolución liberal subvierte el mundo del XIX y subvierte tanto que cambia la estructura de la propiedad del Estado, cambia el Estado, cambia la organización, nace la Constitución y se crea la primera Constitución. Y eso hay que tenerlo como punto de partida, porque arrancamos de los liberales, porque la palabra liberal, y más en este Madrid en el que vivimos, parece que es de derecha exclusivamente. El liberalismo era progresista. La palabra porvenir, pensar en el porvenir, en el progreso, son palabras que ponen en el candelero los liberales. O sea, tenemos un vocabulario fraguado por los liberales. Y eso hay que asumirlo. Luego cada uno lo usa. Es verdad que los liberales, y ya entro en los cambios económicos, aquella España era agraria, analfabeta, al 90%. Se vivía de la agricultura prácticamente al 85%. El resto era comercio y poco más. De la España de 1800 a la España de 2023 podemos comparar, para los cambios de la izquierda, 3 fechas simbólicas de manera breve. En 1800 todo el poder de la tierra y todo el poder de la riqueza estaba en manos de 2 estamentos privilegiados y de la corona, de la Iglesia, la aristocracia y la corona, simplificando los 3 estamentos, y el resto campesinos sometió al yugo de ese poder que se puede llamar legítimamente feudal. Eso se subvierte, pero la burguesía que hace esa revolución lo hace en beneficio de ellos, y las desamortizaciones de tierra la subaptan con criterios de ellos y acumulan, y se produce lo que Carlos Marx estudió, la acumulación primitiva de capital. Para que arranque el capitalismo hace falta tener libertad de mercancía y transformarlo todo en mercancía. Pero de esa libertad, que crea un Estado que establece la libertad de prensa, nace los periódicos, el voto, la revolución del voto, se votan a los cargos que mandan, pero los restringen a los que son propietarios, porque la riqueza nacional es de los propietarios, porque son los que saben cómo gestionar un país, puesto que ellos ya saben tener propiedad en su familia. Bien, pues de ese liberalismo que abre las compuertas a que nazcan otras ideologías que impugnen cómo se está llevando a cabo la tríada conceptual de libertad, igualdad y fraternidad. Las primeras impugnaciones que salen son los socialistas utópicos. En toda Europa son movimientos europeos. La historia de España no se entiende si lo que pasa en Occidente. Todo esto está pasando en Occidente. Nacen los socialistas utópicos entre Francia e Inglaterra, incluso en Estados Unidos, y en España llega la influencia desde 1840, muy pronto. Nacen los demócratas, los que dicen, de acuerdo, libertad e igualdad, pero
igualdad en el voto para los varones en este momento, después pronto saldrá, y ahora leeré un texto, las mujeres, ¿por qué? Por eso incluyo a las mujeres. Aquí se adquiere, la libertad de prensa va expandiendo la conciencia de la ciudadanía entre la gente, y eso es una aportación del liberalismo, de tal forma que el propio liberalismo abre las compuertas a que le salgan impugnadores y críticos que dicen no queremos más igualdad, y ese es el socialismo, y ese es el anarquismo, y son los demócratas, que en España son casi todos republicanos, con lo cual de la matriz liberal salen ya tenemos tres ideologías, o dos ideologías más, o tres: socialistas utópicos, que tienen su influencia, el socialismo marxista y el anarquismo, por simplificar el siglo XIX. Pero nace también el feminismo, las mujeres dicen, y libertad, y nosotras, ¿por qué no? ¿Dónde está la diferencia? Eso no ocurrió antes ni en la época de Felipe II, aunque hay precedentes siempre de mujeres valientes que han pensado por su cuenta, alguna reina, alguna monja, algún escritor, porque la cultura no se había extendido. Y es que los liberales también ponen la educación como necesidad. Para ser ciudadano hay que saber estar alfabetizado. No se cumple. Sabemos el analfabetismo de la historia de España. La Constitución de Cádiz lo pone, le dedica un título. La instrucción pública se establece. Es obligatorio que todos los niños y niñas tengan las nociones elementales. Para ser ciudadano es tener las luces de la razón, frente al oscurantismo del absolutismo que los curas nos tienen en la oscuridad de los designios de la divina providencia. Lo mejor es que razones y pongas en marcha tu razón, lo que dijo Kant: atrévete a saber. Y eso se pone en marcha con esas escuelas, lentamente y más. Y por eso los demócratas nacen diciendo no se está cumpliendo el programa liberal. Y los demócratas republicanos españoles desde 1840, muy pronto, desde la regencia de Espartero, ya ganan 21 capitales de provincia en España. Ya está cambiando. Y piden que la tierra que se desamortiza se reparta. Que el voto sea para todos los varones entonces mayores de 25 años. Estamos hablando de mayores de 25 años, cuando la esperanza de vida era de 30 años. Pero bueno, mayores. Que se establezcan sociedades de socorro mutuo entre los obreros, porque la libertad de trabajo que dijo Larra, liberalismo es libertad tanto en las artes como en la industria, como en el comercio, como en las ideas, está provocando, se han abolido los gremios, un proletariado incipiente que no tiene recursos cuando falta trabajo, cuando cae en la enfermedad o cae en la viudedad, o la vejez. Entonces todo eso son, y crean escuelas populares y ateneos populares. Hasta los republicanos en España crean el folclore popular, eso que hemos conocido de algunos, los más mayores, de coros y danzas de la sección femenina, está copiado, sobre todo Anselmo Clavé, que era un republicano, un catalán, es el que se inventa que hay que recuperar el folclore del pueblo, la cultura popular, es la época del romanticismo. Y entonces de ese tinglado nace el republicanismo, porque la corona es cómplice de toda la acaparamiento de riqueza de los liberales conservadores moderados, y esa España del siglo XIX, hay una voz de mujer que, bueno, lo leo las 2 o 3 veces que me ha tocado intervenir, porque para que veáis cómo las ideas del liberalismo influyen y llegan sin haber internet ni tele. Había prensa, pero muy lejana. El tren todavía no estaba funcionando en España hasta ya finales del XIX. En Almendralejo, Carolina Coronado, una poeta de 26 años, escribe en 1845 lo siguiente, os lo leo porque... Y además escribe por la igualdad de las mujeres y contra la esclavitud. Esto es un fenómeno muy típico del feminismo. Luchan por la igualdad de todos, no solo de ellas, sino también de los esclavos que están viendo que están sojuzgados, porque España era una potencia esclavista. En Cuba y Puerto Rico estaba lleno de esclavos. Y leo de manera rápida. Risueños están los mozos, gozosos están los viejos, porque dicen, compañeras, que hay libertad para el pueblo. Muchos bienes se preparan, dicen los doctos del reino. Si en ellos los hombres ganan, yo no. Por nosotras las hembras ni lo aplaudo ni lo siento, pues aunque leyes se muden, para nosotras no hay fuero. Libertad. ¿Qué nos importa? ¿Qué ganamos? ¿Qué tendremos? ¿Un encierro por tribuna y una aguja por derecho? Libertad. ¿Y de qué nos vale si son los tiranos nuestros, no el yugo de los monarcas, el yugo de nuestro sexo? O sea, ellas no sufren la opresión, no están pensando en el rey, ya lo tienen en su casa el monarca que les manda. Libertad, pues no es sarcasmo el que nos hacen sangrientos con repetir ese grito delante de nuestros hierros.
Libertad hay, para el llanto tuvimosla en todos los tiempos, con los déspotas lloramos, con los tributos lloraremos. Que humano y generoso estos hombres como aquellos, a sancionar nuestras penas, en todo siglo están presentes. Los mozos están ufanos, gozosos están los viejos, igualdad hay en la patria, libertad hay en el reino, pero os digo, compañeras, que la ley es sola de ellos, que las hembras no se cuentan ni hay nación para este exceso. Por eso, aunque los escucho, ni me aplaudo ni lo siento. Si pierden, Dios se lo pague. Y si ganan, buen provecho. Pensad, en 1846 llega Almendralejo, pueblo agrario donde no hay. Esa conciencia de libertad es muy importante para entender las movilizaciones que hay. En el siglo XIX está lleno de motines de quinta y de consumo contra la desigualdad. Consumir es un tributo por subsistir, pagar por comer, pan, lentejas, garbanzos, patatas. Era el IVA de la época, pero eso no lo pagaba. A los ricos les daba igual, pero para un obrero que ganaba 8 reales, cobrarle 1 real por los consumos, por introducir el comercio del pequeño, del menudeo, de subsistir. Y por las quintas, ir al servicio militar, a servir a la patria, eran 3 años, prorrogables automáticamente otros 3. Y se sorteaban. Y eso lo estableció Mendizábal, el autor de la desamortización, que cambia los proletarios. Me estoy enrollando en el siglo XIX, pero muy corto, porque las quintas va a ser un motivo conflicto donde participen mujeres, y madres, y novias, y hermanas. Porque le están arrebatando o al varón jefe, padre de familia, o al novio y su vida, porque a los 18 años, llevar los 3 años, prorrogables 3, automáticamente, porque tienen que ir a las colonias. Ya son 6, si la pérdida de vida son 30 años, ya le han fastidiado la vida a ese CIS. Los ricos se libraban pagando 5.000 reales, no me acuerdo. Y crean, además, los ricos una sociedad, Madoz, que otro desamortizador, una sociedad de seguros para librar a sus hijos de la mili. Entonces, pagan un sustituto, que a su vez es pobre, claro, y la mili la hace los pobres, un tributo de sangre de los pobres. Eso, después de la Semana Trágica, en 1909, Canalejas lo quita y van todos a la mili, pero mantiene el soldado de cuota. Todos seguirán haciendo 3 años, que 3 años de mili, los más viejos de aquí, o las más mayores, que yo me cuento que he hecho 18 meses en la Marina Española, enchufado y cómodamente, ¿eh? O sea, hay que decirlo. O sea que se está grabando. Sí, pero lo hice así. Es que es verdad. Enchufado y cómodamente. Te van a llamar a filas otra vez. Bueno, ya quien me enchufó al hombre se lo estoy agradecido siempre y el nombre no. 3 años. Si no tenía 2.000 pesetas del año 2000, estoy hablando de 1902, con Canalejas, que si os sonará más, realmente los otros más antiguos, lo quite y pone el soldado de cuota. Pero si paga 1.000 pesetas solo hace 10 meses y si paga 2.000 solo 5 meses. Estamos en guerra de Marruecos, ¿eh? Con Millán atrás y Franco allí. O sea, 3 años que no paga 2.000 pesetas, 3 años que no paga y si pagas 2.000, eso. Entonces, esa sociedad cambia en el primer tercio del siglo XX radicalmente. Muchas circunstancias. La segunda revolución industrial, la llegada del automóvil, el teléfono, la radio, el ferrocarril ya se ha implantado antes, la industria catalana, vasca, la siderurgia. España está, hay un historiador, Vicente Vives, catalán, muy buen historiador económico, que dice que España a la altura de 1920 era un país casi rico, casi equiparable a Inglaterra, Francia, Gran Bretaña, Alemania, no en el mismo, pero y hay estadísticas de un nivel de vida que se estaba ya aproximando a un 70% del nivel de vida de esos 3 grandes que van por delante, que son los que se imitan. Entonces, ya se trabaja en el campo, pensad, en 1900 exactamente trabaja en el campo todavía el 65%, que sigue siendo, no hace falta, si fuera un público joven es difícil explicar lo que era el campo español. Entonces, en 1930 ya solo el 50%, pero la República tiene un 50% de población activa agraria, que son 4 millones de personas. De los 4 millones de personas, varones, porque entonces la estadística, el país tenía en ese momento 23 millones. 4 millones, 2 millones jornaleros, pero otros 2 millones pequeños propietarios en circunstancias que han estado emigrando. Hay una emigración entre 3 y 5 millones de pequeños propietarios de las cornisas noroeste española y del sureste español,
de pequeños propietarios que se pueden pagar. España ha sido un país de migración. Se pueden pagar el barco para ir a Argentina y a Venezuela, y muchos vuelven porque fracasan, pero no van la mitad sur del campo, desde Extremadura hasta Andalucía, incluyendo La Mancha, no emigran porque no se pueden pagar el barco. Esos van a emigrar en 1960 porque el tren a Europa es muy barato. Bueno, pueden pagarlo. Pensar por qué la emigración a veces tiene esas circunstancias tan básicamente económicas que se olvidan. ¿Y por qué emigran de una zona a otra? Bien, entonces los problemas de la República ya son otros. Ya hay una clase media asentada de intelectuales, la generación del 98, del 14, del 27, incluso la propia generación del 36. El feminismo ya ha hecho hasta su primera manifestación por el 8 de marzo en 1921. Hay una ebullición de modernización de la sociedad, es lo que da pie al gobierno republicano socialista con un programa de reformas que son modernizadoras, no son bolcheviques ni subversivas, son modernizadoras, pero choca con las fuerzas reaccionarias interesadas que sabemos que luego pues, después podemos comentar cuestiones sobre momentos claves. Esa es la estructura y los conflictos, pero por ejemplo la tierra tiene un peso enorme a lo largo de todo el siglo XIX, y para entender el crecimiento del republicanismo y sobre todo la fuerza y el problema de la ley de reforma agraria de la Segunda República es una de las claves que explican las sublevaciones militares de Sanjurjo y luego la de Franco, una, no solo. Eso en 2023, ya llegó a hoy al presente, quería hablar de los cambios socioeconómicos, así en tres grandes bloques, de 1800, 1930 ya las mujeres estaban alfabetizando, podían llegar a la universidad desde la época de Canalejas, aunque las abucheaban a las primeras mujeres que iban a la universidad. Toda la universidad que había en Madrid, que había en la calle San Bernardo, si pasáis por San Bernardo, allí estaban todos, o sea, estudiaba muy poca gente, la élite. No voy a hablar ya en medio, nos vamos al 2023, en la calle San Bernardo no cabe ni el rectorado. Entonces hay 1,5 millones de jóvenes estudiando en la universidad, las mujeres han entrado ampliamente en el mundo laboral, la igualdad, ahí no voy a contar, hacer un relato, pero la situación de las mujeres claramente en muchos aspectos, las conquistas son bien visibles, y entonces la sociedad del año 2023 de estructura socioeconómica se puede simplificar. En el sector primario, que es la agricultura, que en 1800 era el 90%, en 1900 era el 65%, en 1930 el 50%, ahora es el 5% de población activa y no llega apenas. Y no solo eso, sino que ya no quedan jornaleros. La reforma agraria no se ha hecho en España, pero ya ha dejado de ser un problema. Porque la mecanización, en fin, no voy a meterme, pero lo estamos viendo, no existe. Existen asociaciones no sindicales, no la CNT en el campo, ni la UGT, que tenía mucha fuerza, la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, de la UGT es decisiva, incluso para explicar el voto del PSOE en las elecciones del año 77, la memoria histórica de la implementación de la FNTT, del Sindicato Agrario de la UGT, es decisivo para explicar por qué en el año 77 Felipe González saca tantos votos. Porque todos sabemos que el PSOE en los 40 años, eso había estado, no vamos a decir, como decían algunas malas lenguas, los de vacaciones, pero ¿por qué de pronto en 15 días de libertad el PC saca el 10% y el PSOE el 30%? Y se hace una geografía de la implantación. Bueno, estabas diciendo algo malo. Bien, y hoy la CNT no existe, ha desaparecido. La utopía no se plantea en el vocabulario político, la revolución socialista tampoco existe en el vocabulario del año 2023, el proletariado no se habla, o sea que el sujeto de la utopía socialista y anarquista, que era el proletariado, no,
Si en el campo queda el 4% en manos de asociaciones profesionales de agricultores como son los ACOAC, cercanas a las comisiones, la UAGA, la UPA, cercana a la UGT, sobre todo manda a Saja, en las elecciones manda, más de la mitad es a Saja, que son propietarios, están todos propietarios, y ellos se definen. En la industria queda un 13% de población activa nada más trabajando. No analizo las causas, pero el proletariado industrial, que tan fuerte había sido en la época de Franco y que es, de hecho, la grieta fundamental sobre la que se constituye comisiones obreras y rompe las costuras del sindicato vertical y, por tanto, de la propia dictadura, desde el año 60 al 75, comisiones obreras y la existencia de un PC-PSUC. Hay que recordar que el Partido Comunista tenía un nombre en Cataluña distinto, PSUC, el que dinamiza y abre a través de esa grieta, crea una red de asociaciones vecinales, asociaciones de mujeres, asociaciones de consumidores, estudiantiles, etcétera. Bien, y ahí se agrupan en comisiones todos los grupos de izquierda, del PC y críticos también con el PC. Bien, entonces en el año 23 un 15%, 13% de población industrial, un 6% en la construcción y el 77% en el sector servicio. Y un sector servicio donde ya viene dos grandes grupos, las clases profesionales liberales medias que han crecido mucho, los buenos empleos de ingenieros y de profesionales, sobre todo en docencia, al crearse el estado de bienestar, en docencia, en sanidad, pero en otros sectores de la sociedad del conocimiento, y un sector servicio con una población nueva que ha llegado en 10 años, en los 10 años que van del 98 al 2008, que son 5 millones de inmigrantes, gran parte de ellos ocupan el sector, en lo que sería el proletariado del sector servicio. Por eso, cuando hoy, ya termino esta introducción, Pedro Sánchez habla de las clases media y trabajadoras, ese es el sujeto al que se dirige la izquierda, a las clases medias y trabajadoras, aunque a veces lo dicen singular, en plural, pero clases medias y las clases trabajadoras no especifica proletarios, ni se plantea, pero es que Yolanda Díaz dice sumar como movimiento social que integre a la mayoría social de clases trabajadoras, y los dos coinciden, y atendiendo especialmente a los grupos vulnerables, no por no decir pobres, grupos vulnerables. Ese es el cambio de la izquierda, de ser una izquierda liberal que lucha contra los privilegios del antiguo régimen de los aristócratas de la Iglesia, que se los carga. La Iglesia deja de tener el poder económico que tenía, aunque digamos por inercia anticlericales que manda mucho. De esa Iglesia, la monarquía no manda, ya no hay poder absoluto. La educación, entonces los cambios han sido tan importantes que hoy no se parece ni el paisaje urbano, porque el ferrocarril transformó hasta los campos, luego después ya no digamos las urbanizaciones, la burbuja inmobiliaria, el crecimiento de las ciudades, en fin, hay una serie de circunstancias que hoy la izquierda tiene otros problemas de cuestiones de redistribución de la renta, se plantean los problemas de la desigualdad social, no de la lucha de clases, sino de la desigualdad, del pauperismo social, no de emancipar al proletariado como vanguardia que emancipe a la sociedad. Nadie se plantea redimir la sociedad y el mundo, sino mejorarlo. El propio Yolanda, Podemos, PSOE hablan de que son una coalición progresista, una palabra que yo que he investigado un poco más del siglo XIX se está manejando en el siglo XIX con normalidad. Hay un partido que se llama progresista, que es de Mendizábal, PRI, Sagasta, Romanones, es nuestro precursor progresista. Entonces, estamos en un momento de cambio también muy importante, que quizás antes ustedes, me imagino, es importante subrayarlo, lo que se llama la tercera gran revolución tecnológica de la historia de la humanidad. Lo mismo que la revolución agrícola cambió la faz del planeta, la domesticación de los animales y las plantas, y luego la revolución industrial la ha cambiado y la está destrozando ecológicamente, pero la ha cambiado. Ahora tenemos la nueva revolución tecnológica, de los que los de letras
ya de inteligencia artificial y estas cuestiones nos perdemos, que exige una transición ecológica y unos retos que ya son distintos. Esos son los cambios. Yo creo que ya puedes cortar. Yo creo que debo cortar y hablar. Sí, no, vamos a cortar y te voy a dar primero una buena noticia. Creo que lo has hecho muy bien, creo que ha interesado mucho y sobre todo creo que has demostrado que tu libro contiene una información y una valoración interesantísima que seguro que todos ustedes les va a motivar tanto, creo, como les ha interesado oírle. Pero la mala noticia es que he consumido casi todo el tiempo que teníamos. Entonces, sí, esa es la mala noticia. Entonces yo ya de repente nos vamos a olvidar del estado de las autonomías, muy aburrido. Pero vamos a decir... Pero muy conflictivo y nos da la quebrero de cabeza y quita muchos votos a uno y a otro. Bueno, pero a lo mejor en la conversación sale... Vamos a ir a un tema, al segundo tema que decíamos. ¿Cuál es? Sabemos que para la democracia la ciudadanía es clave, es decir, que los ciudadanos hacen la historia, sabemos que la hacen y que las personalidades que tienen poder influyen sobre ella. Vamos a referirnos a algún hecho histórico trascendente para medir cómo se imbrican ambas. Nos vamos a suprimir las repúblicas, porque no tenemos tiempo. Nos vamos a ir, aunque vamos a decir que se ha anunciado este acto de conversaciones sobre la historia de las izquierdas con una bandera republicana. Y ciertamente las izquierdas hicieron más por traer la república que las derechas, pero el primer presidente de la república era de derechas, conservador, y había una derecha republicana. Vayamos a la transición. Y vamos a ver cómo la ciudadanía influyó, porque ya no estamos en la época de Grecia, en que la ciudadanía excluía a los metecos, a los extranjeros, excluía a los esclavos y excluía a las mujeres. Vamos a nuestra transición. En nuestra transición, yo he de decir que discrepo con las fechas que tú le pones. Tú dices que la dictadura terminó con la muerte de Franco y la transición, dices un dato que no, como dato yo no lo veo así, que la mayoría de los historiadores cifran el fin de la transición en 1982 en el acceso al gobierno del Partido Socialista. Yo discrepo de esas fechas y creo que la mayor parte de los historiadores discrepan también. Porque, y voy a exponer mi razón, ¿qué es una transición? Si estamos hablando de la transición de la dictadura a la democracia, se responde a la definición de la RAE de una transición, que es pasar de un modo de ser o estar a otro modo de ser o estar. Una diferencia cualitativa que se produce en un periodo de tiempo. Sobre el arranque de la misma podemos hacer... puede ser más difícil de identificar, pero yo creo que el final de la transición hay que situarlo en la aprobación de la Constitución española de 1978, ratificada en referéndum y que define un sistema político distinto al que veníamos. Y ese cambio se produce a lo largo de un periodo cuyo inicio yo sitúo en el gobierno de Suárez. Entonces, pensémonos, hemos difundido mucho la idea, mejor dicho, hemos tragado mucho una versión hecha sobre todo por los sucedeos, cuando fueron desplazados del poder, tenían tiempo y se dedicaron a escribir y financiar la historia, en la que nos vendían, quizá estoy diciendo yo ahora algo inconveniente. La UCD te boicotea. Sí, la UCD ya no existe, pero queda la gente que estaba en UCD. O sea, Sisinio siempre me tira con bala. Yo no le he hecho ni caso cuando ha hecho una cita de Mao Zedong, Satán, que ha dicho que la cabeza aguanta si aguanta el culo. Pues
Mao fue un filósofo, fue un poeta, fue un militar, fue un estratega y vaya frase que le inventan los adversarios de Mao. Bueno, vale, dejémoslo así. Bueno, inventaron una historia en virtud de la cual esto se había producido siendo motor de la democracia el rey Juan Carlos, y tenía un presidente que se la ejecutaba y tuvo un mentor que era Torcuato Fernández Miranda, que la diseñó. Y todo eso se hizo por la generosidad de los diputados franquistas, aquellas cortes, y con el aplauso del pueblo. Pues yo esa versión discrepo radicalmente de ella. Fue un proceso en el que las movilizaciones subieron al régimen. El régimen ya estaba descompuesto. Lo habían descompuesto largas luchas de obreros y de estudiantes, sobre todo obreros, que como muy bien ha explicado Sisinio, se expansionaron en los años 60 enormemente en España y lograron la fuerza que transformaron en organización, en comisiones obreras y confluyeron con otras luchas de las mujeres que hicieron un movimiento vecinal de barrios magníficos, con estudiantes, con profesionales, etc. Y esa movilización produjo tal descomposición del régimen que no tenía salida, aunque lo intentaron, y lo intentó Juan Carlos, que no pudo o no quiso cambiar de presidente a Arias Navarro. Pero claro, interpretar todo por la voluntad de una persona, quien defina, quien busque la explicación de la transición en el cumplimiento de la voluntad de Juan Carlos, se equivoca radicalmente. Es más, la voluntad de Juan Carlos importa muy poquito. La lógica de la instauración de la monarquía en España, es decir, la lógica, inicio, todo el comportamiento de Juan Carlos se explica no por su voluntad de conseguir la democracia o de mantener el franquismo. Todo su comportamiento se explica por lograr y mantener la corona. Todo. Y no comprenderemos bien la transición si no vemos el 23F. El 23F nos da la muy buena medida de cómo se produjo la transición. Fue un fenómeno en el que la izquierda, singularmente el Partido Comunista y los partidos a su izquierda que habíamos ganado mucha fuerza y que no fuimos legalizados, y el PSOE estaba desaparecido no porque se hubiera tomado 40 años de vacaciones, sino porque sus ejecutivas en el interior fueron masacradas y no tenían apoyos internacionales, y su reincorporación pues ya fue tardía. Es decir, no podemos comprender aquel fenómeno como el cumplimiento de la voluntad de la personalidad y de la voluntad del rey, sino con otra lógica. Él tenía otra lógica. Claro que hubo una personalidad que jugó un papel capitalísimo, que fue Suárez. Suárez, con su audacia, dijo: no, esto se tiene que acabar. Empezó a negociar con la oposición, dijo: no, esto hay que emprender otro camino, que le llevó a legalizar al PC, que no estaba previsto. Tanto no estaba previsto que los militares, cuando le legalizaron al Partido Comunista, lanzaron un manifiesto diciendo que estaban totalmente en desacuerdo. Y quiero apuntar, que es un dato importante, que Juan Carlos juró los principios fundamentales del movimiento, pero no juró la Constitución. Juró la Constitución en la Academia Militar de Zaragoza después del fracaso del 23 de febrero. Que no interprete nadie de lo que digo
que Juan Carlos promovió el golpe. Tuvo muchas torpezas que animaron a los golpistas y él finalmente yo creo que contribuyó a parar el golpe. Pero su lógica siempre fue cómo lograr y cómo mantener la corona. ¿Qué sucedió? Que en España se produjo un fenómeno inédito en nuestra historia, que fue la confluencia positiva de la monarquía. El que tenía el poder de Juan Carlos era casi solo, pero eso era mucho, el poder que le dio Franco diciéndole a los militares: haced lo que diga el rey. Eso es mucho. En una época, bueno, es mucho. El segundo fenómeno que coincidió fue el constitucionalismo. Un mundo en que ya no se podía vivir y una Europa sin una constitución, más o menos democrática. Y otro fenómeno, el empuje democrático de la ciudadanía española, que no quería mero constitucionalismo, sino democracia. Y que cuando Suárez tuvo la audacia, la valentía y la claridad de saber que aquello se había acabado, le quitó la iniciativa a las fuerzas de izquierda, que muy lentamente nos habíamos puesto de acuerdo para dar una alternativa al franquismo. Y él consiguió deshacer una alternativa democrática y unitaria, que la democracia apareciera a partir de un gobierno provisional basado en fuerzas democráticas, pero abierto también a fuerzas que provinieran del régimen. Ganó la iniciativa, pero no fue capaz de mantenerla, porque una vez que se produjo la votación popular del 15 de junio, los datos eran apabullantes. La derecha, que se presentaba como centro, como UCD, ya reivindicaba la democracia, aunque no se había comprometido todavía Constitución. Pero es que el PSOE apareció con una fuerza descomunal y el Partido Comunista también obtuvo tales votos que hizo que en el proceso de elaboración de la Constitución ya Suárez no fuera la única personalidad que marcaba, sino que tenía que compartir la iniciativa con todas las fuerzas de izquierda, y a Fraga, aunque había sacado con sus 7 magníficos menos diputados que UCD, le hicieron participar con acierto como padre de la Constitución, a pesar de que unos meses antes, cuando se legalizó al Partido Comunista, salió Fraga y dijo: eso es un golpe de Estado. Bueno, yo he querido decir esto solo como prueba de... Y yo también he hablado mucho, mi mala noticia. Muy bien. Yo lo único que he querido mostrar con esto es cómo se imbrican las decisiones de las personalidades que tienen poder con las acciones de las masas, y cómo algunas personalidades notables como Suárez pagaron caro su atrevimiento, porque la derecha no les reconoció eso, ni el rey, que se lo quitó de en medio. Quien puede que Juan Carlos cuentan que vio la manifestación aquella maravillosa, aquel ejemplo que dio el Partido Comunista y toda la gente de izquierdas, pero pongamos las cosas en claro, ese ejemplo que dieron de control absoluto, de contención absoluta. Allí mataron a un amigo mío, compañero, hermano de mi compañera de toda la vida. Todo el mundo dio un... Y dicen que aquello impresionó, bueno, aquello a Suárez lo convenció, pero al rey también, dicen, bueno, y es comprensible, dijo: ¿cómo vamos a decir que las izquierdas vienen aquí a una nueva guerra civil? Fue un espectáculo maravilloso, ejemplo de la sociedad española. Pero he de decir que a Suárez no le perdonaron la legalización del PC y no perdonaron a un sector amplísimo de la derecha que había ido a despedir a Franco en su tumba, que existía un socialismo, que existía un franquismo sociológico notable
de gente que se había acomodado, y cuando tuvieron que compartir la iniciativa para aprobar la Constitución y hacer una Constitución democrática, pues se removieron. Quiero recordar, pero es que no me resisto, los 2 primeros años de la Constitución no se celebraban. El gobierno no quería, de UCD, no quería que se celebraran, que no querían que el símbolo de nuestra democracia fuera la Constitución, sino que fuera el rey que nos había regalado la democracia. Pero quien pagó el pato del atrevimiento que tuvo por legalizar al PC, y pues a los demás partidos, a nosotros nos legalizaron. Pues, y el presidente me mandó una nota, os podéis poner como queráis, que no os vamos a legalizar hasta después de las elecciones, porque después de haber tendréis muchas menos fuerza. Y efectivamente sí fue, aunque bueno, a lo mejor fue una eutanasia. Yo corto con esto, y quizá esto último nos enlaza con el último tema del que quería que habláramos, y ya le doy yo la palabra a Sisinio. Ahora nadie legitima el uso de la violencia, pero hay mucha violencia verbal, y esto perjudica a todos los demócratas, sean de izquierda, de derecha, perjudica a la ciudadanía, perjudica a la imagen del país, perjudica todo, perjudica nuestra convivencia y nuestro progreso. A eso hay que ponerle frente, aunque se discuta mucho de ello, y nada más. Tienes la palabra, ahora más corta que antes, porque sí, ahora sí que tenemos que cumplir con... Muy telegráficamente. Empiezo por el principio. Bueno, te doy toda la razón en todo, solo matizo alguna cuestión. El capítulo que dedico hasta el 82 es coyuntural. De hecho, ahí tengo un capítulo que sería motivo de debate de historiadores, y ya lo plantearon en alguna presentación los historiadores. Hacemos una ruptura los dos autores, de la derecha y de la izquierda, y no terminamos en los años, la dictadura de Franco. Pasamos de dictadura, miramos a la sociedad y establecemos un periodo único bloque discutible a la fecha, 1956-1996, 40 años. 40 años en los que España se industrializa, se desagrariza, se europeiza y se democratiza. Y entonces en ese proceso de democratización lo arrancamos en el 56, cuando hijos de vencedores y vencidos se manifiestan, la huelga de estudiantes, cuando nace Comisiones Obreras, cuando la autarquía fracasa y la dictadura sigue siendo dictadura, pero se abre la compuerta al capitalismo internacional y a la emigración con los planes de desarrollo, que no es que sean los salvadores de la patria, pero ven que los falangistas nos sumergían en la miseria, de tal forma que España no recuperó el nivel del Producto Interior Bruto del año 35 hasta el año 59. Pero es que el nivel de aproximación con Europa no se recuperó hasta 1986. Entonces, esa distancia con respecto a Europa. La gente, al abrir las compuertas de Europa, la gente que emigró, los turistas que llegaron, el capital que vino, la televisión que se difundió, hasta la música pop, hasta los Beatles que llegan a las ventas, hasta en los años, hasta los curas. La Iglesia rompe su alianza de ser el sostén de la dictadura, y hasta Tarancón lo quieren mandar al paredón algunos. Pero es que, ahí cuento, el cura de mi pueblo no era político, pero quita el banco del cacique que estaba en el altar mayor por ser cacique, en público lo quita y dice: en la iglesia somos todos iguales, y todos se sientan ahí a rezarle a Dios. Yo soy el único que represento a Dios, pues eso era cura, y soy el único que tengo derecho a ir al sagrario, pero los demás todos iguales. Y no era político. De hecho, luego yo discutí con él, era un personaje, y logró que la gente empezara a estudiar, y eso era en el año 62. No estaba metido, pero los curas obreros, todo ese movimiento en los años 60 es muy importante. La sociedad española se está abriendo y el régimen está desconcertado porque no hay elecciones.
y no saben lo que piensan, porque los hijos hasta de los generales se hacen comunistas. Entonces, de los años 50, 60, luego viene la Constitución, que fundamentalmente, ahí sostengo como Ignacio Varela, un constitucionalista, una Constitución que llama republicana. No es la Constitución del 30, no tiene nada que envidiarle a la Constitución republicana. La Constitución del 78 es tan avanzada, incluso en muchos aspectos, lógicamente, más avanzada, y en la cuestión territorial, mucho más avanzada, que es el tema que no tocamos, porque si no sale Cataluña y ya la liamos. Pero sí, lo aborda, le dedica un título específico al Estado de la Autonomía, crea una realidad nueva que no ha hecho ninguna Constitución. Desde las Cortes de Cádiz, España está en zozobra y en angustia, no sabemos definirnos dónde es España. En 1812, en Cádiz dicen: España es la nación de los españoles, que es el conjunto de habitantes de ambos hemisferios, ahí. Y al poco tiempo el otro hemisferio se independizó y se quedó España con Cuba, Puerto Rico llena de esclavos, y aquí 2 archipiélagos y la península. Y como un acordeón se redujo. Bien, lo digo eso porque y no se puso cuáles eran los territorios, en fin. Y la República tampoco definió, dijo un Estado integral y habrá autonomía, se la dan a Cataluña y luego vienen peleas. Bien, entonces la Constitución la hacen sobre todo, los 2 almas son Soler Tura del PSUC, PC, y Peces Barba, con peleas y con disputas, y Roca Junyent es decisivo para que UCD y AP no hagan pinza a la derecha, porque si no hubieran sido mayoría. Bueno, pero es que están, lo que tú dices, es verdad, es que las movilizaciones de masa del año 76, 75, 77 son decisivas. Y no solo las elecciones del 15 de junio del 77 son decisivas. Hay elecciones sindicales por primera vez desde fines de junio hasta la primavera del 78 y ganan las elecciones sindicales exactamente el 40% comisiones obreras, el 30% UGT, que no había existido, pero tiene el respaldo del PSOE, que ya ha ganado las elecciones, hay que reconocerlo, sin quitarle mérito a Nicolás Redondo. Y se hacen con el 70% de los representantes sindicales. Y luego quedan una masa de 30 donde hay no definidos, algunos del sindicato unitario, del CETU, pero bueno, pero eso también, el pueblo, las masas están empujando a la élite, de tal forma que hay un dato que no se dice en los libros de historia, porque no caben todos los datos. Franco muere el 20 de noviembre, gobierna Arias Navarro, ministro de Presidencia, no hay cambio de gobierno, los que os acordéis más mayores, Antonio Carro Martínez. El 5 de diciembre, sin que nadie lo haya pedido todavía, bueno, el rey da un indulto en el que ahí afecta a sectores políticos. Cuando Tarancón lo hace rey y las Cortes. El 5 de diciembre hay un decreto de presidencia derogando la ley de responsabilidades políticas y todos sus efectos, con lo cual todos los funcionarios depurados por el franquismo desde el año 39, entre ellos María Moliner, pongo un ejemplo, era bibliotecaria y estaba depurada fuera, hizo el diccionario haciendo las tareas de su casa porque tuvo 11 niños. Vuelve y se reincorpora como bibliotecaria, con el sueldo y con los derechos. A ver, eso lo hace el régimen no porque sea gracioso, con ánimo de magnanimidad, sino porque la sociedad está empujando. Y después vendrá Suárez y da otra ley de amnistía. Le están empujando la ley de amnistía. Y la amnistía se convierte en una reivindicación muy importante. Y luego se da, cuando ya se va a aprobar las Cortes, la famosa amnistía que tenemos ahora en el 78. Pero hay una movilización que es la que explica la construcción de la democracia. Por eso hemos pasado de la muerte de Franco y hemos hecho del 56 al 96. ¿Por qué seguimos al 96? Que teníamos dudas si cortar en el 86 porque entra en Europa. Porque es verdad que en el 86 se entra en Europa, pero no se nota hasta que en el 96, con las políticas que ha gestionado el PSOE, es verdad, y han ocurrido varios fenómenos. En los 80 no solo viene la reconversión industrial, la desagrarización de la sociedad, la regularización del papel de los sindicatos, la ley de pensiones, que es la que tenemos, por la que rompe UGT con el PSOE, que históricamente eran dos hermanos, sino que el comunismo desaparece como había desaparecido el anarquismo. La utopía comunista en los 80 desaparece en España antes y luego en Rusia en el 89. Desaparece
y el PSE se transforma en Izquierda Unida, no se presenta como Partido Comunista, el PSUC se vuelve un galimatías de partidos verdes catalanistas que siguen sin tener nombre claro, son comunes ahora. Bueno, esa realidad hace que sí que en el 86, además de que empieza la derecha a gobernar, con lo cual es una historia de la izquierda o una historia de la derecha, es importante que ya gobiernen en democracia, la primera vez que la derecha expresamente en democracia, porque la de la UCD es una mixtura, y está los 3 años que está, o 4. Entonces, el 96 sí que es un año clave, porque España ya sí que está encauzada en los raíles de la Unión Europea, con una política agraria que permite subvencionar el campo, con un tribunal de justicia, bueno, y a partir de entonces lo estamos viendo en la vida diaria. España, yo creo que en el futuro, cuando se haga un manual de la historia de España, no sé si el año 86 o el 96, pero no figurará la muerte de Franco, figurará la fecha de entrada en la Unión Europea y en la OTAN. Porque eso es lo que está cambiando. La crisis económica del 2008-2014 no la gobernaron ni Zapatero, al que se le echaba la culpa de todo, ni Rajoy, al que también se le hicieron todas las manifestaciones. La gobernó el Banco Europeo y la Merkel, y la política de austeridad marcada por el Banco Europeo. Y ahí estábamos los PICs, los países cerdos, Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España. Y sin embargo, la crisis de la COVID del 2020, el día que Pedro Sánchez declara el decreto ley que nos encerramos todos en la casa, el mismo día el Banco Central Europeo aprueba 1.700.000 millones, casi 2 billones, que mete como un chorro y del que estamos viviendo todavía, de tal forma que durante 3 años los gobiernos europeos han podido pagar los ERTE, cosa que es un mérito que todos los gobiernos se atribuyen lo bueno, cuando hay malo no, pero sin el Banco Europeo, los programas que están funcionando, todo el gasto público, los bancos, el Banco Central ha cambiado drásticamente. Luego Europa marca, no voy a decir una especie de butad, pero yo creo que desde que estamos en la Unión Europea y después de las 2 crisis, la del 8-14 de recesión económica y la crisis pandémica del 2020, y que parece que esperemos que esté terminando, España es una provincia de Europa en bastantes niveles. Esto lo estamos viendo con el Poder Judicial, todos los partidos recurren a ver qué dice Europa, a ver qué dice Europa. Somos una provincia, pues como la Diputación de Ciudad Real respecto al Gobierno de Madrid, que mira a ver si el Gobierno de España me da subvenciones y me da ayuda. Estamos mirando a Europa permanentemente y a la justicia europea, que a mí no me parece mal. Estamos en un proceso histórico no solo de revolución tecnológica, de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, de globalización, contra el que ya casi nadie, curiosamente, antes decía nadie habla de revolución socialista ni de proletariado, ya en los movimientos antiglobalización de Seattle, acordaros, casi se habla poco, se da como un hecho asumido. La globalización es una realidad, al contrario, nos damos cuenta que necesitamos ir siendo globales, porque sin los chinos, ¿cómo nos reindustrializamos y por dónde y quién? Necesitamos las mascarillas chinas o los chips de Taiwán. Y esa interdependencia se ha convertido en una realidad que la izquierda también la tiene que asumir. La transición ecológica, todos sabemos que predicamos, pero ¿quién toma las medidas? Nosotros, y China y Estados Unidos, que son los que más contaminan, no las toma. En todas esas contradicciones se mueve. La fraternidad, de esa libertad, igualdad y fraternidad, ¿quién la practica? Pues es una realidad política nueva, pero se nos olvida la izquierda. En España hay 5.000 ONG de distinto tipo, plurales, pero hacen un papel muy importante, que ya no es Cáritas ni el concepto de beneficencia. Son ciudadanos que están en África como Médicos Sin Fronteras o Intermón trabajando, y son personas que tienen el soporte, algunas ayudas públicas tienen, pero de muchos socios que son. Todo eso, de hecho, con la COVID que se ha hablado, que hemos sido egoístas, pero había un programa de ayuda a los países pobres que no ha llegado totalmente, pero ha llegado bastante. Entonces, todas esas realidades hacen, lo digo, que Europa la tenemos que tener presente de manera permanente, de tal forma que los avatares que tú has contado antes,
de los individuos a los historiadores a veces nos resulta inevitable. O sea, Suárez tiene muchos méritos, se le da un marquesado, figurará en los libros, pero sus sufrimientos y despechos pues son parte de la historia. Al final la sociedad en su conjunto, la gente va construyendo la historia y va dejando en el camino unos nombres que recuerdan unas veces más, otros menos, y la historia es un laberinto como el del cuento de Borges, un laberinto de calles donde a veces tomamos una decisión y en función de esa decisión se bifurcan, caminos que se bifurcan. Efectivamente, y en esos caminos que se bifurcan estamos construyéndonos. La democracia en ese sentido, y ya termino, en la violencia, sí que hay un gran invento en nuestras sociedades muy recientes. Yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial, la Declaración de Derechos Humanos de 1948, se adquiere conciencia de que no se puede frivolizar con la democracia y hacer cambalaches con los totalitarismos. Y se considera que es la herramienta más potente para cambiar la realidad social por métodos pacíficos, votando. El otro día citaba un verso de Walt Whitman, un poeta norteamericano, se le considera el poeta de la democracia, que ya en 1850 dijo que el día de las elecciones es el día donde hay un conflicto sin sable, sin violencia. Y entonces los ciudadanos competimos, entramos en conflicto votando, y el resultado lo comparaba con un espectáculo majestuoso como la catarata de Niágara y desbordante como el Mississippi. Y es cierto, de las elecciones, acoplarse, aceptar los resultados electorales, por eso es tan decisivo y por eso los Bolsonaro y los Trump no lo aceptan, porque el instrumento que más políticamente más legitima cualquier cambio social es que se haga pacíficamente y con el mayor consenso posible, con el mayor número posible de votos. Y por eso el sistema democrático es flexible, crea incertidumbre, y es su grandeza, y tiene contradicciones, como que permite a sus propios enemigos que la traten de destruir desde dentro. Pero eso es otro problema a debatir. Entonces, en esa tesitura estamos, y ahí es donde la izquierda quizás tiene una tarea importante, que es recuperar el viejo concepto que tenían los republicanos del siglo XIX, que la política, el ciudadano, tiene una dimensión de implicación activa en la vida política, fomentando la educación cívica, la honestidad política, la lucha contra la corrupción, el asociacionismo, entrega diaria. O sea que la democracia no se construye solo el día de los votos, sino que implica una implicación. Implica una implicación, para la redundancia, una real compromiso con los valores democráticos y un respeto también a las propuestas distintas, tratando de razonar, y lo que dice Pepe San Roma, sin llegar a la violencia verbal, porque la violencia verbal, en eso no sé yo hasta qué punto los programas deportivos crean mucha violencia entre ellos, y eso también se refleja ahora en el mundo de la política. No añade nada nuevo el insulto, aunque es muy humano y muy viejo. En un periodista citaba como en el siglo VIII discutían un obispo mozárabe con otro obispo, el beato de Liébana de Logroño, a propósito de la Santísima Trinidad, quién era uno, trino, no sé qué, y el uno lo llamó al otro imbécil y el otro lo llamó el cojón del anticristo. Pues en Liébana hacen ahora unos dulces que se llaman así, el cojón del anticristo. O sea que el insulto no es nuevo en las cortes, por desgracia, pero en la democracia hay que desterrarlo. Lo mismo que hemos aprendido la corrección política. Yo sí defiendo la corrección política. No hay por qué hacer chistes ni del discapacitado, ni tampoco hiriente de ninguna religión. Otra cosa es, no hay derecho a matar en nombre de esa religión al que hace un chiste. Eso está claro que no. Pero que hay que también, y que no es una autocensura, es un respeto al modo de ver la vida de otras personas.
Ahora, que si no lo respeta, el otro no tiene derecho a matarte, a pegarte un tiro. En todo caso, tendrá derecho a llevarte a juicio, ¿no? Pero bueno, con eso... Sí, bueno, no, yo ya solo medio minuto para decir que estoy totalmente de acuerdo con la importancia que le da a la Unión Europea Sisinio, que casi todas las cuestiones claves se deciden en Europa, con participación de los Estados, y que lo que necesitamos es, por tanto, dimensionar nuestra ciudadanía europea, darle más importancia a las elecciones europeas y que tengamos líderes europeos. Es decir, necesitamos ciudadanía europea y líderes políticos europeos que hablen en nombre de toda Europa, porque es que si no, las decisiones las van a tomar los lobbies y el Banco Central Europeo. Entonces, simplemente eso y ya damos la palabra, ¿no es así? Y disculpad que nos hemos pasado de tiempo. Pero 20 minutos. 20 minutos. No, eran 20. 20 minutos. Ya está. Sí, no, y también ahora 20 minutos, si la gente quiere... Por eso. Buenas tardes, muchísimas gracias por las ponencias que nos habéis presentado, que creo que han dado datos de enorme interés, ¿no? Yo, por mi parte, si me permitís, me gustaría dar un dato y hacer una reflexión que pretende ser un poquito complementaria. El dato es el siguiente. Es un dato del Banco de España, encuesta financiera de las familias, que se ha hecho ya en 7 ocasiones, del 2002 al 2020. Año 2002. La mitad más rica de España tenía un patrimonio medio 6 veces mayor que la mitad más pobre. Es decir, una gran desigualdad de patrimonio medio. Año 2020. La mitad más rica de España tiene justo el doble. 12 veces más patrimonio medio que las familias más pobres. Y la reflexión es la siguiente. Me parece que es muy importante introducir en el análisis histórico las relaciones de dominación y en concreto de dominación económica. Creo que la transición no supuso en ese sentido más que una reposición mejor situada a nivel mundial del capitalismo español en el capitalismo europeo y mundial. Y luego creo que en ese marco también creo que sería muy importante la reflexión de lo que ha supuesto la sociedad de consumo para la integración social en ese modelo económico. Nada más. Yo me permito, muy breve, decir, lleva razón, la desigualdad crece, pero hay una cuestión previa. El nivel de vida de los pobres de hoy, que no existe la pobreza absoluta hoy, es el mismo de 1914, cuando el índice Gini era el mismo que hoy. El nivel de vida y de los de hoy tienen, además de ciertos subsidios, ahora no los voy a enumerar, para sobrevivir, no como ricos, se calcula un 4,5%, no, 4,5 millones, un 12% de personas trabajadoras que están en lo que se considera situación severa, no pobreza absoluta, sino pobreza en situación social severa, que ganan el 40% de la mediana de la sociedad, de los salarios de la sociedad, que son 6.147 euros en el año 2022. Bien o mal, el 40%. 4,5 millones. Pero 4,5 millones que tienen algún tipo de ayuda, y insisto que no lo voy a citar, pero sabemos que hay formas de ayuda, que tienen educación, que tienen sanidad gratuita, que eso no se tenía en 1914, por poner un ejemplo, porque comparar con... Y eso no es justificar la desigualdad, simplemente ver que la redistribución, que es el problema que se plantea, es un proceso
o se hace por decreto, aboliendo las grandes fortunas, y se reparte, no sabemos cómo, pero se lo estudian, y hay muchos estudiosos estudiándolo desde los años 90 en las sociedades desarrolladas, y un tema que en la sociología y la economía está produciendo mucha literatura, y Piketty, uno de los autores más famosos, y propone un sistema, en su último libro, que es muy gordo, le dedica un capítulo a cómo plantear un sistema de impuestos que redistribuya. Julio Carabaña en España ha dicho, si al 10% más rico de España, lo ha escrito, pero no tiene eco, está publicado en la editorial catalana. Si al 10% más rico de España, no, al 25% más rico de España, llega al 25%, se le pone un 10% más de aumento de la renta y se distribuye directamente en ese 10% más pobre, de pobreza severa, en esos 4,5 millones, se solucionaría, saldrían del escalón. Pero ¿qué pasa? Que ningún gobierno es complicado, y los gobiernos dan medidas como, por ejemplo, las pensiones, 8,5% para todos por igual. No es lo mismo a la persona que tiene 600 de pensión que a la que tiene 2.400, el 8%. Entonces, subidas lineales, pero si no se hace lineal, se crea un malestar precisamente entre los que más cobran, que son los que más se movilizan. Porque la sociedad, hay una paradoja, se movilizan más, económicos y educativos tienen para movilizarse, y no los parados. Yo lo estoy viendo en los de institutos, que tengo muchos chavales de institutos parados y no tienen sindicatos ni nada que los defienda, y este año van a aprobar todos los interinos, justamente porque se lo merecen, pero no hay plaza para los parados. Entonces, las paradojas de la redistribución son complejas, y insisto en lo de la desigualdad, porque lo importante es el nivel de vida del que se parte. Pobreza, situación severa no se llama pobreza, y situación de riesgo de exclusión social, hay 12 millones que son los que diagnostica Cáritas, que son, ya no establece el 40% de la mediana, menos del 40%, sino que depende de muchos factores, de género, de circunstancias, de familia, de etnia, de circunstancias. Entonces cambia según el nivel de vida. Quiero decir que si nosotros subimos el nivel de vida en Alemania, la situación de riesgo severo de exclusión social, es superior, porque la mediana del salario no son 1.600, no son 6.000 euros, sino serían más. Va cambiando. Entonces son conceptos relativos, porque el capitalismo está evolucionando y cambiando. Y claro, y es cierto lo que tú dices, el capitalismo se transforma, y eso ya lo dijo Marx. El capitalismo tiene una capacidad enorme de transformarse permanentemente y de destruir todo lo sólido en el aire. Es el único modo de producción en la historia que ha logrado subvertir el mundo de raíz, de tal forma que no deja nada que títere con cabeza. Y el capitalismo del 19, si lo comparamos con el de 1980, que lo hemos conocido todos los que estamos aquí casi, y el de hoy, ¿en qué se parece? Pero España tiene otra peculiaridad. Las empresas del IBEX son X, y todos lo sabemos, pero el 93% del tejido empresarial, el 93%, las gordas son el 7%, el 93% son pymes. Y en ese 93% de tejido empresarial trabaja el 50% de la población activa. Con todos esos problemas se plantea la redistribución. Por eso es más fácil dar una distribución de un cheque cultural a toda la gente y no un cheque cultural solo a los más vulnerables, como dice el gobierno, porque es más complicado. Hoy escuchar en la radio que a las madres que estaban de permiso maternal durante la COVID y cobraron el ERTE, tienen que devolver ahora 1.200 euros, porque según la ley de 2013 no les corresponde el permiso paternal. Lo han retirado. Bueno, lo han retirado porque lo han denunciado. ¿Ves? Hay que movilizarse y denunciarlo. Pero quiero decir con eso que se crean desajustes en la redistribución, pero es importante, cuando se absolutiza la desigualdad como un problema quieto, fosilizado, no se ve que la desigualdad es cambiante. La desigualdad de hoy no es la de
1914 ni la de 1930, que se morían en el campo. Entonces, los subsidios que había después de la huelga general del año 88, Solchaga, que era ministro, abrió la compuerta de establecer una especie de salario. Fue cuando la primera vez se crea el salario mínimo de inserción social y se lo endosa, es verdad, las comunidades autónomas, que en Madrid se llamaba SIN o algo así, poquísimo, pero son pequeñas medidas de redistribución. Esto no existe en otras sociedades. No estoy defendiendo sino analizando la complejidad de cómo los cambios sociales se producen por impulso y demanda, aspiraciones legítimas y luchas, pero también con una reacciones y fuerzas donde ese empresariado, por ejemplo, las pymes, sin subvencionar los ERTE, no se podrían haber mantenido. Pero bueno. ¿Y tú, Pepe, algo? La pobreza siempre es que la pobreza siempre es un término relativo y muy distinto en Europa que en África, y que la cuestión, por lo tanto, es si vivimos en un sistema económico que reproduce continuamente la desigualdad, llevándola a tales extremos que hasta los ricos reunidos en Davos hoy tienen que aplaudir la reivindicación de combatir la desigualdad que ha hecho el presidente Sánchez. ¿Por qué? Porque se está produciendo tanta desigualdad que que puede explotar la cosa por algún lado. Entonces, la gran interrogante para las izquierdas, que no es que hayamos estado con la clase obrera porque sea la clase más pobre, sino porque hemos confiado siempre en que el trabajo tiene que ocupar un puesto de mando en el sistema económico que nos dotemos. Más peso el trabajo y la capacidad de trabajo que peso del capital, porque como decía Marx, el capital es solo trabajo acumulado. Y claro, esto es lo de siempre. Quizá Marx y otros revolucionarios se confundieron en una cosa que ellos mismos habían anunciado y que tú has expresado muy bien, que el capitalismo tiene una capacidad de reproducirse, y creíamos ya que que las relaciones de producción basadas en la propiedad privada de los medios de producción ya eran un entorpecimiento para que creciera la riqueza y las fuerzas productivas. Y no es así. Se han mantenido relaciones de propiedad privada sobre los medios de producción, pero las fuerzas productivas siguen creciendo, aunque siguen creciendo de un modo que compromete la suerte del planeta y nos hace consumir carne, más exceso de carne cuando ya no conviene, y que debiéramos darle más peso a la capacidad de trabajo que al capital, pero en esa lucha seguimos estando y ya está. Y lo que necesitamos es esa movilización, esa relación internacionalista con los que aquí padecen una desigualdad que no les contenta que la pobreza en otros sitios medido con sus criterios sea mucho más apabullantemente desmoralizadora y trágica que para nosotros. Pero eso quería decir. Porque me podría enrollar más, pero bueno, queremos oíros. Sí, perdón, buenas tardes, gracias por vuestro tiempo y vuestras ponencias. Yo, si he cogido el micrófono rápido es porque a mí me preocupa muchísimo la deriva de la izquierda hoy. Es decir, la función social de la izquierda, de los partidos políticos de izquierda en la sociedad de hoy. Yo no creo que la revolución tecnológica
traiga una democracia justa, y es hacia donde vamos un poco, ¿no? La revolución tecnológica, pues como no creo que eso sea futuro deseado, ni la revolución como tal, es decir, una revolución que implicara armas, sangre, pues ¿qué me planteo? Pues bueno, revolución sangrienta contra la banca y los financieros. No lo sé si habría que sentarse a abogados, filósofos, historiadores, etcétera, y ver qué estrategias crear para ir derribando esto. Yo voy a partir de tres conceptos que habéis tocado: las movilizaciones, de dos conceptos, la movilización y las ONGs. La movilización de los partidos políticos, ¿cómo puede hacerse hoy para que cree raíces en la sociedad española? Hablamos de jóvenes, no hay más que ver los jóvenes que hay hoy aquí y que hay en las distintas manifestaciones. Los partidos políticos deberían de ser a mi entender, como una alternativa más, neurotransmisores de Bien, yo quería hablar de la izquierda hoy y cómo podría funcionar la izquierda hoy, pero vamos, si no hay más que esto, yo lo dejo. Yo pienso sencillamente que los partidos políticos tienen que estar en las ONGs, tienen que estar en la sociedad activa y tienen que estar en las juventudes políticas, y tienen que verse como partidos políticos activos en la sociedad. Mientras eso no se produzca, dudo que las movilizaciones puedan funcionar, porque pues en las manifestaciones y en estos sitios pues no se ven nuevas sangre. Perdona, compañero, tienes razón. Hola. No, yo estoy muy de acuerdo contigo que al fin y al cabo la movilización tiene que cuajar en algo organizado. Quizás los que estamos aquí, como tú has aludido elegantemente a nuestra provecta edad, tenemos la experiencia de que lo que hicimos sirvió para algo, para transformar y tal. Hubo un movimiento, el movimiento 15M, que surgió con mucho impulso, magnífico, de jóvenes, no exclusivamente de jóvenes. Lo bueno que tenía era que sintonizó con otras generaciones que habíamos vivido otra época y que habíamos actuado y tuvimos frutos, y ahora hemos visto un poco la disolución de ese movimiento, que no hemos progresado suficientemente en tejido estable, movilizador, pero la democracia también es vivir, no es estar en una agitación permanente. Necesitamos estar tranquilos también. Pero lo ha dicho Sisinio, hay muchísimas organizaciones en que hay héroes de verdad, es decir, gente que está dando su tiempo y su vida en otros países, colaborando. Sí, lo que tú has planteado es cómo los partidos, que debieran ser el cauce de participación política, a partir del cual y social no solo nos dieran la posibilidad de expresarnos en la fiesta de las elecciones, que el recordatorio que nos ha hecho de Walt Whitman, Sisinio, está muy bien, sino que se tradujera de forma más estable en producir líderes capaces de ejercitar el poder para esas transformaciones, y así unir el objetivo de la movilización con la tarea constante y sistemática del trabajo en las instituciones. Yo voy a decir una cosa: revolución digital se va a producir, es decir, gran transformación digital se va a producir, transición energética se va a producir, pero claro, si a mí me enseñan, con lo que ya me cuesta,
hacer gestiones por aquí con el banco para que el banco se ahorre un trabajador, cómo se organice la revolución digital es capital para quién va a favorecer. Si se realiza para que le ayude a las grandes empresas a ahorrar costes y vendernos mejor lo que quieren, o si se hace para facilitarnos trámites y estar pendientes más de nuestros derechos. Lo que necesitaríamos era una alfabetización digital, lo mismo que había antes alfabetización de adultos, ahora una alfabetización para manejar esto y exigir que los algoritmos que regulen las relaciones entre grandes empresas, entre administración y ciudadanos, sea al servicio de los ciudadanos. Bueno, compartiendo también los intereses de las grandes empresas y de la administración, que la administración debieran ser únicos de los ciudadanos, porque a mí me asombra, no quiero decir que estamos peor que en otras épocas, no les voy a poner nombre, pero yo veo como una desgracia absoluta que ahora la administración esté callada ante las exigencias de la ciudadanía. Hay una parte muy notable de la ciudadanía a la que no se le dice vuelva usted mañana, es que a la que no se le da acceso. Esto es indignante. Yo, como soy del ámbito jurídico, no sé qué hacen los catedráticos de Derecho Administrativo que no están poniendo el grito en el cielo porque hay muchísimas personas a las que no las escucha la administración, sea administración del PP, de Podemos, del PSOE. Este es un problema que está vinculado a los cambios digitales necesarios y que hay que impulsar. Bueno, no sé si me he ido pero una escuela de alfabetización digital para que los algoritmos que regulan la relación entre las empresas que se han hecho están ocultas, no hay forma de ir a que te... Bueno, sabéis de lo que hablo. Yo solamente quería comentar, hablando del 15M, que yo creo que el 15M para mí fue como el mayo del 68 en Francia. Hubo un cambio sustancial. Yo creo que hoy las opciones que está teniendo y los cambios que está habiendo sociales y laborales en España, quizás es por el 15M, porque ha empujado a cambiar un poco la sociedad. La corrupción, el rey. ¿Quién ha empujado a todo eso? Estamos hablando de la izquierda. Yo creo que ahí teníamos que tirar porque yo creo que se hizo una gran labor con el 15M. Yo creía que iba a desaparecer enseguida. Ha aguantado. Porque los medios que hay, los lobbies, los medios de presión son enormes y ha aguantado el 15M. Yo no soy del 15M, vengo de la transición, que me enamoré con la transición, porque luché para que España hubiera libertad. Quizás nos perdimos en las bases, en los cimientos del Estado. No supimos mirar que la fuerza económica seguía siendo la misma, que la fuerza militar seguía siendo la misma, pero me enamoré de esa transición y no iba a renunciar nunca. Las Salesas, qué bonito, qué ilusión, la libertad. Hay que hablar a los jóvenes de esa libertad. No podíamos ser libres en España. Y la transición nos trajo libertad y la Constitución, claro. Pero no nos olvidemos, estamos hablando de las izquierdas. Hay mucho camino, hay mucha injusticia, muchas desigualdades. ¿Cómo podemos enlazar con la gente, cautivarla para que siga creyendo en la transformación? ¿Por qué se están produciendo los movimientos golpistas en Estados Unidos, en Brasil? Algo, quizás porque la izquierda abandonó el estado de bienestar, la fraternidad, la triada esta que hablábamos. Quizás recuperémoslo. Y aquí está, y hagamos otra vez proselitismo, ¿por qué no?, con la gente, para que creamos en un mundo mejor. Pero hay que hacerlo, y el 15M hizo mucho. Yo creo que todo lo que tenemos hoy en España viene por allí, porque la ha empujado a Sánchez a evolucionar a posiciones sociales, que la socialdemocracia con la crisis del 8 lo abandonaron. Dado o no, pero lo abandonaron. Solamente quería hacer un recuerdo a toda la transición y Yo, vamos, asistí a ellos, me pareció un movimiento magnífico. Y ha producido sus frutos. Buenas tardes. Sobre todo, bueno, primero agradeceros vuestra charla, ha sido realmente muy interesante. Sí que me gustaría saber vuestra opinión, pues histórico militante de la izquierda, en el caso de Pepe y
y como historiador del caso de Sisinio. Y también militante de la izquierda. Aunque no lo diga. También. Además, es un orgullo volver a ver a Sisinio, pues yo fui alumno suyo hace 40 años. Sobre todo me gustaría saber vuestra opinión de lo que son las izquierdas actualmente en España. ¿Qué pensáis de lo que es la izquierda o lo que son las izquierdas actualmente? Era un poco el motivo también de la... Yo te lo contesto, lo he dicho muy breve, una coalición progresista. Lo dice Pedro Sánchez, lo dice en Yolanda. No me acuerdo ahora, bueno, éramos jóvenes entonces. Tienen un programa, claramente, en el libro planteo que las izquierdas convergen ahora mismo todas en un programa socialdemócrata clásico. Es verdad que el nivel de intensidad socialdemócrata, como ha dicho el colega de barba elegante, tiene distintas intensidades. No voy a citar nombres de ministros, pero es cierto que el empuje de esa coalición os ha obligado, incluso lo de Davos hoy de Pedro Sánchez parece más de Pablo Iglesias. O sea, se la pega el vocabulario. Todo se pega, dicen, en mi pueblo, menos lo bonito. No lo digo, o sea que bien. Entonces, en ese sentido yo creo que la socialdemocracia junta la democracia como herramienta de transformación de la sociedad, pero una herramienta flexible, contingente, incierta, que obliga a ganar electoralmente paso a paso, a ganar los avances paso a paso, no de manera revolucionaria, negociando y avanzando con todo. Y por eso está el tema patrio de nuestra España, que cómo somos y quiénes somos, que no lo hemos tocado, que está por medio ahí. Eso es lo que son la izquierda hoy. Y ahí va el programa de lo que en el libro se habla, valores socialdemócratas materialistas clásicos, que son los sociales los que nos preocupan aquí, pero otros postmaterialistas, por llamarlos, en jerga de sociólogos. La ecología, la ética, el tema del aborto, un tema ético, la transexualidad, un tema ético, la liberación de la mujer en el sentido no solo de igualdad laboral y educativa, sino de igualdad sexual. Es que las feministas, recordando históricamente, nuestras abuelas, hablando claramente, no sabían lo que era la palabra ni clítoris ni orgasmo. Eran un instrumento pasivo en las relaciones de dominio matrimoniales, lo que dice esta poeta del siglo XIX. Todo eso lo ha traído el feminismo. Entonces el feminismo es una transformación material, pero también de valores, de que implica la igualdad. Sin el derecho de la mujer a la libre decisión de la maternidad, que es el tema del aborto, no existe democracia sólida, es un avance democrático, que ya es separar la religión de la persona y de la libertad de la persona. En fin, ese sería el balance. Pero claro, esta izquierda lo que sí es verdad es que no te está hablando, no estamos discutiendo como en 1960 y 70 y de ahí para atrás, si la revolución bolchevique, si la revolución anarquista, cómo colectivizamos la tierra, cómo colectivizamos la industria. Eso ha desaparecido si has estudiado historia, eso ha desaparecido del vocabulario de la izquierda, lo estás viendo. Incluso la palabra socialismo ha desaparecido y se habla de socialdemocracia. Y Pablo Iglesias, lo ha dicho, Pablo Iglesias se presentó en el año 15, ya en las elecciones del 15, con la Constitución en el debate televisivo, cuando habían estado despotricando con todo el derecho del mundo, no lo digo. O sea que esa convergencia socialdemócrata es lo que está gobernando ahora, ¿no? Bueno, pero en cualquier caso, o sea, la socialdemocracia de hoy no tiene nada que ver, ni puede tener nada que ver, sí, algunos lazos de continuidad con la de siglo XX, porque la socialdemocracia asocia todos sus éxitos a aquella época en la que, hablamos de Europa, de la nuestra, se llegaba a un acuerdo por la presión de la existencia de revoluciones que habían triunfado entre los sindicatos de los trabajadores y los dueños de las grandes empresas, monopolistas radicadas en Europa y que producían esencialmente en Europa.
Pero es que hoy ya las grandes empresas producen en otras partes y ya no se puede sustentar la socialdemocracia en el acuerdo entre los sindicatos de un país, las grandes empresas de ese país, respaldadas por el gobierno para un estado del bienestar, para que aquí no se haga la revolución. Eso ha cambiado. Comparto con Sisinio que ahora el conjunto de las izquierdas, sean buenas, mejores, peores, como siempre discutimos. A mí me decía Carrillo, después de los tiempos, me decía, San Roma, si tú eres reformista como yo, cuando conseguimos la democracia, que nosotros votamos a favor de la Constitución y participamos en... Bueno, no me quiero extenderme, voy al presente. Y lo diré así, o sea, yo que apoyo incondicionalmente al presidente Suárez, como al presidente Suárez, corrijan, corten. Bueno, una memoria para él. A Sánchez lo apoyé en su primera etapa como secretario general y en la segunda también, y como presidente, pero mi apoyo no es ni ciego, ni mudo, ni sordo, sobre todo no es mudo, porque creo que también ha cometido alguna equivocación. Por ejemplo, para mí cometió una equivocación él a la limón con Pablo Iglesias por no haber llegado al gobierno de coalición después de las elecciones de marzo, creo que fueron, de 2019, y tener que pasar varios meses, 6 o 7 meses más, elecciones de abril, y después hacerla. Yo soy partidario de la unión de las izquierdas, del gobierno de coalición, y que han soportado un ataque brutal de la derecha, negándole legitimidad al presidente Suárez al presidente Sánchez desde el primer momento, y lanzando campañas de desprestigio contra los líderes de Podemos y contra las ministras de Podemos horrorosos. O sea, entre las izquierdas discutamos, tratemos de mejorar con una colaboración que ya está en el nivel de gobierno y con una conversación pública y debate entre nosotros mejor, y con las derechas. Y obliguemos en lo que podamos a las derechas también a que ejerzan de oposición y no como de deslegitimación. Porque si ya te deslegitiman, es el precedente para contigo podemos hacer lo que nos dé la gana. Eso es lo que pienso de... Muchas gracias. Muy bien. Sé que ha habido alguna otra palabra, pero seguramente tenéis algún correo para... Sí, estamos... Pues entonces, si tenéis alguna otra pregunta, por favor, hacérsela con los particulares.